Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, empecemos con patologías sanguíneas, teniendo de base todo lo que hemos visto en las clases anteriores. Vamos a seguir avanzando con este tema. Bien, empecemos con hemorragias. Una hemorragia es una extravasación de sangre por ruptura vascular, ya sea la causa de la misma, un trauma, aterosclerosis, erosión de la pared vascular, ¿sí? Indistinto. Bien, entonces siempre que hablemos de una hemorragia vamos a hablar de esa extravasación de sangre. A eso nos referimos con salida al exterior del vaso, ¿sí? Ojo que hay hemorragias internas y hay hemorragias, ¿sí? Exteriorizadas y hay hemorragias que uno las ve a simple vista, ¿bien? Cuando hablamos de hemorragias exteriorizadas son aquellas que salen, la sangre la vemos a través de un orificio. Por ejemplo, cuando hablamos de sangre en la nariz, está sangrando cuando uno tose, ¿sí? Entonces ojo con eso al exterior. No queremos decir que siempre que solamente sea hemorragia cuando la veo afuera del cuerpo. Al exterior del vaso estamos hablando, ¿bien? Y después estas hemorragias las vamos a clasificar según la cantidad de territorio que estén abarcando, ¿sí? Entonces estamos hablando, por ejemplo, de petequias, donde son hemorragias en la piel, en las mucosas o en las serosas, que no tienen de 1 a 2 milímetros, ¿sí? Son como pequeñas pequitas estas, y que en la mayoría de los casos se den por alteración plaquetaria o factores de coagulación, ¿sí? Más que nada por ruptura capilar. A la diferenciación de las petequias tenemos a lo que se llama púrpura, ¿sí? Que púrpura ella es un poco más grande y es lo que vamos a ver en la próxima diapo, ¿bien? Y después tenemos diferencias también en qué pasa con esa sangre una vez que se está acumulando debajo del tejido. Si tiene efecto de masa o no tiene efecto de masa, ahí podemos involucrar otros dos términos. Podemos hablar de hematoma o podemos hablar de equimosis, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de hematoma, que es lo que tenemos acá en esta diapo, estamos hablando de masa de sangre acumulada dentro de un tejido, ¿sí? Entonces, es sangre que está en ese tejido y que tiene efecto de masa, ¿sí? Tiene efecto de tumoración. Bien, hablando de hematomas, como terminamos recién, hagamos la relación en esta diapo con equimosis, ¿sí? Equimosis son un tipo de hematomas subcutáneos mucho mayores a los que estamos hablando recién y generalmente por esta distensión no tienen ese efecto acumulativo de masa, ¿sí? Ya son mayores a 1 o a 2 centímetros, ¿sí? Están relacionados más que nada a traumatismos. Y para correlacionar con lo que habíamos hablado de las petequias, ¿sí? El siguiente paso que le sigue a tener petequias es la púrpura, que son hemorragias mayores a 3 milímetros, están generalmente relacionadas por trauma, por vasculitis, por fragilidad vascular. Bien, ahora en la siguiente época creo que los podemos comparar bien, púrpuras petequias y equimosis y hematomas para que les quede un poco más claro. Lo que sí les quiero demarcar de esta es que cuando el sangrado se realiza en cavidades, va a tomar el nombre apropiado a la cavidad en que se está realizando. Cuando yo les hablo de un hemotórax, todo el mundo sabe que estamos hablando de sangrado en la cavidad pleural, ¿sí? Hemopericárdico en la cavidad pericárdica, hemiperitoneo, ¿sí? En el peritoneo, ¿sí? A nivel del abdomen, hemartrosis a nivel de las articulaciones, ¿sí? Ya están buchoneando estas palabras, como yo les digo siempre, hemo está hablando de que hay sangre y el resto de la palabra conjunta me están hablando de dónde está esto, en el tórax, en el pericardio, en el peritoneo, ¿sí? En a nivel articular. Bien, y cómo yo valoro la gravedad que tienen las hemorragias, ¿bien? La gravedad entonces va a depender de la velocidad, de la cantidad y del sitio, ¿sí? A ver, pérdidas mayores al 20% agudamente pueden provocar shock. ¿Qué quiere decir? Que ya cuando yo pierdo el 20% de mi volumen sanguíneo, empiezo a resentirlo a nivel fisiológico porque me está fallando un montón de cosas que yo necesito. No es lo mismo perder ese 20% agudamente, como estamos diciendo acá, que en el periodo de un tiempo. Por eso hablamos que el tiempo, ¿sí? La velocidad y la cantidad donde lo estoy perdiendo va a ser fundamental cuando yo lo estoy evaluando. ¿Bien? Lo mismo un paciente que venga con una laceración a nivel del cuello, donde yo tengo dos vasos de gran calibre, como son la arteria carótida y la vena yugular interna, ¿sí? Que una persona que tiene quizás una laceración a nivel del brazo, donde, ¿sí? Las venas y las arterias que discurren por ahí no tienen el calibre que tienen a nivel del cuello, ¿bien? Entonces ahí estamos hablando también de la localización, porque depende de cuáles son los vasos que están siendo afectados, que me van a determinar también la velocidad y la cantidad de la sangre que estoy perdiendo, ¿sí? Tomen en cuenta esto, lo del 20% agudamente, que es lo que nos puede provocar realmente shock por falta
¿sí? Que nos desciende lo que es la volemia del paciente. Bien, esto es lo que les estaba comentando, la diferenciación que tenemos entre equimosis y hematoma. ¿Sí? Fíjense, equimosis produce un cambio de coloración sin crear efecto de masa en el tejido y es más extenso que un hematoma. Hematoma produce el cambio de coloración también y crea efecto de masa por acumulación de la sangre. Son un poquito más concentrados que cuando hablamos de equimosis. Y separado de esto, ¿sí? Generalmente tanto las petequias que están del lado izquierdo como las púrpuras que están del lado derecho no están asociadas necesariamente a un traumatismo, a un golpe, a un accidente. Muchas veces a veces tienen cuadros clínicos los pacientes que hacen que tengan estas vasculitis o una deficiencia a nivel de las funciones que cumplen, por ejemplo, las plaquetas, ¿sí? Que llevan a que los pacientes sufran este tipo de hemorragias. Fíjense que son bastante parecidas porque son hemorragias subcutáneas a nivel capilar y por eso lo estamos viendo con esos patrones. Bien, pero obviamente púrpura es mucho más extenso que cuando estamos hablando de petequias. Bien, hablemos de leucemia, ¿sí? Cuando hablamos de leucemia estamos hablando de un tipo de neoplasia maligna. Comúnmente, ¿qué es esto? Cáncer, ¿sí? Lo que tenemos que entender antes de empezar a hablar un poquito más en detalle de esto es que cuando hablamos de cáncer estamos hablando de la proliferación, si pues hablamos de neoplasia, un nuevo crecimiento, de un cierto tipo celular. Que ese tipo celular en particular no va a acatar las señales de regulación normales que tienen las células. Por ejemplo, no están acatando las señales de apoptosis para que se mueran, no están captando las señales de regulación que le indican cuándo tener que entrar en división y cuándo no. Por lo tanto, si están haciendo lo que quieren, es un comportamiento anárquico, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de leucemia, estamos hablando que va a existir una proliferación, ¿sí? Más o menos desenfrenada, de un cierto tipo de células en particular que van a ser los procesos no maduros de los linfocitos, ¿sí? De los leucocitos en realidad, ¿sí? Entonces, vamos a tener leucocitos no maduros, ¿bien? Que están ocupando lugares que normalmente ocupan, ¿sí? Los vamos a encontrar ahí, y también los vamos a encontrar invadiendo otras áreas, como por ejemplo la médula ósea, a otros tejidos, otros órganos, ¿bien? Y también los podemos ver en la sangre periférica, por eso un buen diagnóstico para leucemia, más allá del diferenciante que tenemos con una biopsia de médula ósea, va a ser el recuento de células sanguíneas en un estudio normal de sangre, ¿bien? Entonces, consideramos a la leucemia como una neoplasia maligna que afecta a células hematopoyéticas y se considera una proliferación anormal de leucocitos y sus procesos no maduros. El tema de que sean no maduros es importante porque son leucocitos que no están cumpliendo su función, ¿sí? Que en el momento que se estaban diferenciando algo falló y se volvieron cancerosos, ¿bien? Esto que les estaba comentando de que no acatan las señales de regulación. En cuanto a la clasificación, tenemos dos conceptos para clasificar las leucemias. Por un lado, las vamos a clasificar según su curso clínico, sobre todo según el tiempo de evolución de ese curso clínico, y en este caso van a ser agudas o van a ser crónicas. Cuando hablamos de un proceso agudo, estamos hablando de un proceso rápido, en este caso estamos hablando que el crecimiento, el desarrollo, la proliferación de esas células va a ser a un tiempo acelerado, y cuando hablamos de algo crónico, estamos hablando de algo que perdura en el tiempo, ¿sí? Entonces estamos hablando de una proliferación mucho más lenta de lo que se consideraría agudo. El segundo clasificante que tenemos para nombrar qué tipo de leucemia tiene el paciente va a ser identificar cuál es el tipo de célula predominante que está haciendo este crecimiento desenfrenado. ¿Bien? En este caso tenemos leucemias monocíticas, que son bastante raras, y después tenemos las linfocíticas y las mielocíticas. Si se acuerdan, entre linfocítica y mielocítica, cuando vimos el tema de hematopoiesis y vimos el origen de las células sanguíneas, sabíamos que teníamos esa célula hematopoyética madre pluripotencial y que después teníamos esa primera diferenciación entre células mieloides y células linfoides. Entonces depende en qué familia tuve la falla y qué célula es la que tengo de forma predominante en el paciente, cómo lo clasifico. ¿Bien? Bien, acá en este infograma está bueno lo que estamos teniendo en este cuadro de acá, es que quede manifiesto esa proporción, ¿sí? Esa desproporción que hay. Fíjense, acá estamos normal y acá una persona que tiene leucemia, ¿sí? Fíjense en la cantidad de glóbulos blancos que hay, ¿sí? Y sus procesos inmaduros sobre todo, ¿bien?
que estamos viendo el tema de que obviamente lo que está pasando es que esta población nueva, donde tiene crecimiento desenfrenado, está desplazando a la población sanguínea normal. Por eso vemos que en la sangre de muestras de personas con leucemia, la cantidad de glóbulos rojos y de plaquetas casi siempre es baja. ¿Bien? La cantidad de glóbulos blancos es invariable, puede estar alta, baja o mantenerse normal. Lo que sí vamos a ver siempre es este tipo de células, ¿sí? Maduras, las que podemos llamar linfoblastos o blastocitos, ¿sí? Que nos están dando cuenta de que hay un proceso fuera de lo común. ¿Bien? En la mayoría de los casos que vamos a hacer, ¿sí? Como diagnóstico diferencial, una toma de médula ósea, biopsiarla, para poder determinar sobre todo qué tipo de leucemia es, de cuál es el origen. ¿Bien? Bien, acá en esta diapo no tenemos información muy diferente a lo que venimos hablando. Acuérdense que a mí siempre me gusta ponerles de diferentes maneras la misma información para que de algún lado les vayan quedando estos conceptos importantes, ¿sí? Arriba a la izquierda tenemos el concepto de leucemia, esto que habíamos hablado, que hay esa proliferación distorsionada, ¿sí? De la población de glóbulos blancos, ¿sí? Que van a estar inmaduros, que en el proceso de diferenciación se pierden los factores de regulación y ahora tenemos un comportamiento neoplásico. Bien, es un cambio canceroso que estamos haciendo. Esto generalmente se debe por alguna alteración a nivel cromosómico, ¿sí? Que esto perdura, que se saltan los programas que tenemos de control dentro de la célula y que lamentablemente esa célula que ya involucionó, que se volvió neoplásica, se va a dividir con mucha más facilidad y mucha más rapidez que las células normales. Bien, por eso este proceso infiltrante que tienen las células inmaduras, estos glóbulos blancos inmaduros. Bien, vamos a ver que primeramente son ocupantes sobre todo de la médula ósea, desplazando esta capacidad de generar células hematopoyéticas nuevas y que no solamente se mantienen ahí, sino que casi siguiendo lo que sería un camino metastásico, van a migrar hacia otros órganos, ¿sí? Principalmente lo que va a ser el hígado, los riñones y el cerebro. Eso vamos a ver más adelante, que se condiciona con mucho de la sintomatología que presentan los pacientes con leucemia. Bien, allá abajo en los principales tipos de leucemia volvemos a recalcar esta clasificación. Acá no estamos hablando, sacamos de lado a la leucemia monocítica, ¿sí? O no linfoblástica, y estamos poniéndole el foco a estos dos tipos de células que son los linfocitos y los mielocitos. Entonces fíjense de vuelta que nuestra clasificación para determinar qué tipo de leucemia tiene el paciente es una combinación de estos dos conceptos. Por un lado el concepto de evolución clínica y por otro lado el concepto de tipología celular. ¿Sí? Entonces hablamos de leucemia linfocítica aguda, esa va a ser de evolución rápido y las células involucradas son los linfocitos, o podemos hablar de leucemia mieloide aguda, ¿sí? Es evolución rápida y son los mielocitos. Cuando hablamos de leucemia linfocítica crónica, ahí estamos hablando que la evolución es lenta y de vuelta, ¿sí? Cuando hablamos de mieloide crónica, ¿sí? La diferenciación es en el tiempo de progresión y en el tipo de célula. Algo así que nos agrega a esta diapo, que no la habíamos tocado anteriormente, es que hay cierta población que vamos a ver que son los chicos, ¿sí? La leucemia es uno de, sobre todo la presentación aguda, es uno de los tipos de cáncer o de tumores, si lo vemos de ese lado, más comunes de la infancia, ¿sí? Y eso, bueno, también es cuando uno se habla de las afectaciones de una patología, siempre habla de cuál es la población de riesgo, cuál es la población que es mayor padeciente, ¿sí? De este tipo de patología. En este caso es muy frecuente en los chicos. Igual podemos saber que hay una proporción de 3 a 6 pacientes cada 100.000 que padecen leucemia, ¿sí? Que no es un número tan pequeño como por ahí puede sonar, ¿sí? Acá tenemos la sintomatología del paciente y si nosotros entendemos lo que estuvimos viviendo recién, fíjense que la mayoría de estos síntomas sí es comprensible, tienen relación uno con el otro. Bien, vamos a ponerlo un poquito más claro. Dijimos que estas células sí involucionadas de los glóbulos blancos, estos linfoblastos, son ocupantes e infiltrantes de un montón de órganos. Bien, entonces, vamos a ver que, por un lado, uno de esos órganos que van a estar infiltrados va a ser el hígado. El hígado es un órgano muy importante, ya lo hemos nombrado cuando hablamos de coagulación, ¿se acuerdan? Con vitamina K, no solamente por la síntesis de esa vitamina necesaria para la coagulación, sino que el hígado ya de por sí está sintetizando factores de coagulación. Bien, entonces,
El hígado, al estar siendo infiltrado por estas células, lo está viendo como un ataque al cual responde con inflamación. Ese proceso inflamatorio hace que el hígado no pueda cumplir con sus funciones normales, y de aquí que el paciente, ¿sí?, tenga esos sangrados. Esos sangrados espontáneos o esas hemorragias espontáneas, que la vemos ahí a lo que sería, ¿sí?, un sangrado de la nariz, o también en la presentación de las manchas en la piel, que son las petequias, estas microhemorragias que estamos hablando a nivel vascular, ¿sí?, tienen que ver con esa disfunción a nivel de la coagulación. No solamente porque está fallando el hígado, sino que, ¿qué dijimos hace un rato? Cuando hacemos el estudio de la sangre del paciente, vemos que los glóbulos blancos pueden permanecer normales, ¿sí?, altos o bajos, pero que a estar infiltrados por los glóbulos blancos neoplásicos, ¿sí?, las plaquetas y los glóbulos rojos se ven disminuidos. ¿Sí? No solamente eso, sino que está afectada también a nivel de la médula ósea la generación de nuevas células hematopoyéticas. ¿Bien? Por lo tanto, esas poblaciones celulares no se me están recuperando. Las plaquetas eran necesarias para la coagulación, ¿sí? Entonces fíjense en cómo eso está asociado a las hemorragias, ¿sí? Hígado, hemorragias, ¿sí? Las manchas que son las petequias, ¿bien? Y hablando de todo esto, ¿qué dijimos? Los glóbulos rojos también están disminuidos en el número que tenemos. Los glóbulos rojos eran los que tenían hemoglobina para acarrear oxígeno, ¿sí? Entonces, tengo baja en la hemoglobina. Baja la hemoglobina, ¿qué patología teníamos? Anemias. Estos pacientes también sufren de anemia. Está infiltrada la médula ósea, obviamente va a tener dolor a nivel de los huesos, ¿bien? Un paciente que está anémico es un paciente que va a estar fatigado, va a tener cansancio, va a tener debilidad muscular, ¿bien? Otra cosa que vamos a ver es que está afectado el hígado, está afectada también la función digestiva, ¿sí? Esta glándula también es accesoria a la función digestiva, por lo tanto el paciente va a tener falta de apetito, ¿bien? Y uno de los ciertos lugares que también puede ser bastante infiltrado va a ser el cerebro. Cuando el cerebro se ve afectado voy a tener un montón de síntomas neurológicos. El paciente puede tener visión borrosa, pérdida del equilibrio, dolor de cabeza, ¿bien? Y después hay otros síntomas, ¿sí?, como la falta de apetito, fiebre intermitente, ¿sí?, insuficiencia respiratoria y taquicardia, que también pueden hacer a lo que compete el cuadro clínico de este paciente. Bien, chicos, esto que vamos a ver acá adelante, quédense tranquilos que ninguno de los términos ni los conceptos que vamos a ver ahora entran dentro de lo que es la evaluación. ¿Por qué se me ocurrió ponerles esto en el PowerPoint? Porque seguramente muchos pensarán, profe, nosotros vamos a ser radiólogos, ¿para qué me interesa la leucemia si es algo que no tiene nada que ver con nosotros? Bien, y resulta que sí tiene que ver con nosotros. Si el día de mañana alguno de ustedes se dedica a esta especialización tan linda que tenemos, que es la radioterapia, vamos a ver que en base a la aplicación de los tratamientos de radioterapia nosotros vamos a influir en la sobrevida de estos pacientes que tienen leucemia, ¿sí? Hay algo que se llama irradiación de cuerpo total, que es lo que hacemos para tratamiento de estos pacientes, ¿sí? Así que en esto les cuento brevemente, ¿sí?, sobre eso para que tengan una noción que realmente esto nos compete dentro del área. Esta es una simple diapositiva de título, ¿sí? Pero quería aprovecharla para dos cosas. Uno, noten que el paciente que está en la imagen es un pediátrico, ¿sí? Que dijimos recién que la leucemia lamentablemente era bastante común en los chiquitos, ¿sí? Y segundo, para que tengan esta idea de fotones y electrones, que son los dos tipos de aparatos que podemos utilizar, en realidad de aparatos, los dos tipos de implementaciones que podemos tener desde la radioterapia. Podemos hacer irradiación con fotones, ¿sí?, o podemos usar directamente los electrones, ¿sí? La diferencia es que para obtener los fotones tengo que hacer que esos electrones choquen con un blanco, ¿sí? Y los electrones si no los utilizo acelerados, ¿sí? Obviamente no son los electrones que solamente me generan los rayos X, ¿bien?, como tratamiento, sobre todo a nivel superficial. Bien, vamos a ver que de los objetivos específicos que tiene este tipo de tratamiento para los pacientes, a nosotros cuando hablamos de leucemia nos van a interesar particularmente tres, ¿sí? Los tres primeros en realidad. Primero estamos hablando de cuando uno intenta hacer un trasplante de médula ósea, ¿sí?, que es una de las opciones de tratamiento para estos pacientes. Estamos usando esto como agente inmunosupresor para que el paciente no lo rechace.
lo podemos utilizar directamente como objetivo de erradicar, ¿sí? O esterilizar por completo esas células malignas, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos a las leucemias, a los linfomas o algunos tumores, que es el objetivo de esto, y también erradicar poblaciones celulares con alteraciones genéticas, ¿sí? El último, que tiene que ver con tratamientos de enfermedades de la piel, como la micosis fungoide, ese ya no tiene relación con lo que estamos hablando nosotros. Ahí sí se suelen utilizar los electrones. Generalmente cuando hablamos de estos tres tratamientos anteriores que nos interesan a nosotros, vamos a utilizar fotones. Algo interesante en la radioterapia es que estamos hablando siempre de la impartición de dosis, ¿sí? Van a ser tasas de dosis, ¿sí? Y esto va a estar ajustado al paciente y va a estar ajustado, la dosis va a estar distribuida para que obviamente esto focalice en las poblaciones celulares neoplásicas y no me afecte tanto los tejidos sanos, ni le genere al paciente, sobre todo ahora que estoy irradiando el cuerpo completo, un síndrome agudo de irradiación. Bien. Bien, acá para explicar un poquito la imagen, ahí tenemos un paciente, ¿sí? Esa jaula en la que está encerrado en realidad son unas láminas, ¿sí? De metacrilato. Esto lo que hace es poder distribuir, ¿sí? Lograr un equilibrio electrónico cuando uno está irradiando, ¿sí? El paciente. Y fíjense en esas dos cositas de metal que tiene, son los plomados para proteger sobre todo a los pulmones. Bien. La mayoría de las incidencias, el tratamiento más común, estos son las incidencias, ¿sí? Antero posterior y posterior anterior, se hace una de frente y una de espalda, ¿bien? Y en este caso, esto se considera, ¿sí? Un tratamiento bastante riesgoso dentro de lo que uno puede hacer en la radioterapia. Bien, vamos a ver que uno siempre va a mantener control dosimétrico, en este caso más importante que nunca, porque tenemos ciertos límites que son inamovibles en cuanto a la tolerancia que tienen los llamados órganos de riesgo. ¿Bien? Y estas últimas series de imágenes, lo que estamos viendo, esto que está acá, está puesto de costados en el acelerador lineal de electrones, que es el aparato que utilizamos para la impartición. Y acá se está probando, ¿sí? Se está viendo las medidas necesarias para tratar a este paciente, ¿sí? La incidencia en este caso va a ser posterior anterior. Y fíjense, ahí les paso la siguiente diapositiva. Como acá estamos viendo cuál va a ser el campo de irradiación, de la misma manera que se utilizaría un radiodiagnóstico. En esta foto de acá se están probando dónde van a ponerse los plomados, ¿sí? Y acá en este caso ya se realizó justamente el plomado. Fíjense que esto lo que tenemos es para los pulmones del paciente, ¿sí? Está todo demarcado. Y esto que están acá son los patrones dosimétricos de entrada y de salida que va a tener que tener ese paciente al momento de irradiarlo. Bien. Todo esto, chicos, lo van a ver más en detenimiento cuando tengan radioterapia, ¿sí? Recuérdense que esto era simplemente una correlación para que ustedes entiendan realmente por qué tenemos este tema en la currícula de fisiopatología para radiología. Bien, vamos a hablar ahora de enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿sí? Esto también es llamada eritoblastosis, ¿sí? La diferencia es, eritoblastosis va a ser cuando hablemos del feto, enfermedad hemolítica del recién nacido una vez que nació. Pero estamos hablando de exactamente lo mismo. Este es un trastorno sanguíneo, ¿sí? Tanto sea del feto como sea del bebé, que está caracterizado por una destrucción temprana de sus glóbulos rojos, ¿bien? Lo que vamos a ver es que generalmente esto va a suceder en el segundo embarazo, ¿sí? Porque en condiciones normales, ¿sí? Durante el embarazo no hay tanto traspaso de sangre del bebé hacia la circulación materna. Si esto sucede al momento del parto, ¿sí? Al momento del parto, cuando se desprende la placenta, ahí sí hay un traspaso de sangre. También puede pasar cuando una mujer tiene un aborto, ¿bien? O cuando se hace un procedimiento invasivo, por ejemplo una amniocentesis, bien, que es una muestra de líquido amniótico, ¿sí? Punzando a la panza de la mamá. El problema de acá va a radicar en qué? En que la sangre del bebé y la mamá son incompatibles. Sobre todo van a ser incompatibles a nivel del factor. Generalmente la mamá es RH negativo y el bebé va a ser RH positivo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tipos sanguíneos que habíamos dicho que hablamos de antígenos y anticuerpos? ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo soy negativo, no tengo, ¿sí? Los antígenos en mi sangre, solamente tengo anticuerpos. Entonces cuando venga ese factor RH externo, para mí es un agresor y estoy lista para pelear. Entonces la madre identifica a esas células sanguíneas como agresoras, desarrolla sus anticuerpos
Y si se acuerdan, estos antígenos estaban presentados en la superficie de los glóbulos rojos, de los hematíes o los eritrocitos. Entonces, aquellas células a las que va a ir a atacar el sistema inmune de la madre son los glóbulos rojos del bebé, ¿sí? Los glóbulos rojos del bebé, sí, son necesarios, ¿sí? Necesitamos de los eritrocitos para vivir. El bebé va a intentar compensar esto generando más glóbulos rojos, ¿sí? Entonces voy a tener hepato y esplenomegalia, lo que no le sirve, se van a producir glóbulos rojos inmaduros que no cumplen las funciones, ¿bien? Y además otra cosa es que el agregado de la eliminación de esos glóbulos rojos hace que se acumule algo que se llama bilirrubina. La bilirrubina, que ya de por sí les cuesta un poco a los bebés eliminarla, a niveles muy altos se vuelve neurotóxica. Bien, tienen ictericios, se ponen amarillos y esto puede terminar en la muerte del bebito o en un aborto, ¿sí? En caso de que no se haya detectado antes de tiempo, ¿sí? Entonces, ahora esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? A mí siempre me gusta darles una introducción grande, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que dar claro por lo menos de esta diapositiva, ¿sí? Hablamos de enfermedad hemolítica de recién nacido, en el recién nacido, y de eritroblastosis fetal. Es la misma patología, lo que me cambia es intrauterina o extrauterina, ¿sí? Esto es un trastorno sanguíneo, ¿sí? En el cual va a haber una destrucción temprana de los glóbulos rojos del bebé debido a que hay una incompatibilidad entre la sangre de la mamá y el bebé, ¿sí? Sobre todo en el grupo de RH, lo cual provoca que la madre genere anticuerpos, ¿sí? Que atacan a esos glóbulos rojos del bebé. Esto es lo que les comentaba, ¿sí? Que muy raramente esta patología se va a presentar en el primer embarazo. Generalmente tienen un embarazo normal y en el momento del parto o hay un cierto evento que va a ser sensibilizante. Ese evento sensibilizante es cuando la sangre del bebé entra en contacto con la sangre de mamá, ¿sí? La madre genera anticuerpos, ¿bien? Y en el segundo embarazo ya tiene esos anticuerpos y si ese segundo bebé también es incompatible a nivel sanguíneo, esos anticuerpos van a viajar, ¿sí? Van a traspasar esa vía placentaria, ¿sí? Y van a atacar a la sangre bebé, particularmente quienes a los glóbulos rojos, porque acuérdense, en los glóbulos rojos tengo la presentación antigénica, ¿sí? Entonces mis anticuerpos van a buscar esos antígenos porque los quieren destruir. Esta diapo es exactamente lo mismo que estuvimos hablando, nada más que acá les pone, ¿sí? Los nombres de anticuerpo y antígeno. Nosotros estábamos hablando de algo sensibilizante. Fíjense que es como este proceso. La sangre entra en contacto de acá, ¿sí? Estamos los anticuerpos y los anticuerpos de la madre pasan al bebé. Y en el bebé se produce este efecto que se llama aglutinación, ¿sí? Que eso ya lo habíamos visto anteriormente. Bien, lo que provoca la eritroblastosis, la eliminación de esos glóbulos rojos. Bien, de ahí que viene ese nombre de eritroblastosis fetal, porque acá estamos hablando del bebito o del feto en su vida intrauterina. Bien, los principales síntomas que van a tener estos bebés, estos fetos, van a ser anemia o un hemograma bajo. Esto tiene que ver particularmente, obvio, con la destrucción de esos glóbulos rojos, ¿sí? Esa destrucción de los glóbulos rojos hace que estén inflamados tanto el hígado como el vaso, cuando yo voy a tener hepatomegalia y esplenomegalia. Y esas inflamaciones me condicionan a la acumulación excesiva de líquido, ¿sí? A lo que va a llamarse hidropesía, ¿sí? Entonces estos bebés vamos a ver que nacen generalmente con la acumulación de líquido a nivel de la panza, son bebitos que si llegan al término, ¿no? Que tienen una mortalidad bastante grave alta. Van a nacer con una distensión abdominal bastante grande, ¿sí? Y acumulación de líquido, ¿sí? En los tejidos, ¿sí? Sobre todo en los pulmones, que es otra cosa muy preocupante, a nivel del corazón y como dice acá en los órganos abdominales, ¿bien? Esto obviamente me lleva a una insuficiencia cardíaca porque por taponamiento, ¿sí? El corazón no puede latir con normalidad, ¿sí? Y una falla respiratoria por exceso de líquido, ¿sí? Necesitamos que los pulmones estén libres para poder respirar. Algunos de los test que le puedo hacer a la mamá y al bebé para darme cuenta si tienen esta patología o no es obviamente un hemograma completo con el recuento de los glóbulos rojos inmaduros. ¿Se acuerdan que les dije que muchas veces el bebé intenta compensar esta destrucción generando nuevos glóbulos rojos, pero esos no llegan a la madurez? Por eso el recuento de reticulocitos, que es como se llaman esos glóbulos rojos inmaduros, me sirve para diagnosticarlo. El nivel de bilirrubina, ¿sí? Hay destrucción de los glóbulos rojos
por lo tanto el nivel de bilirrubina va a estar alto, ¿sí? Y obviamente la determinación de grupo sanguíneo. Otra cosa que se puede hacer cuando hay sospecha en lo que es la vía intrauterina, se pueden hacer ecografías, ¿sí? En la ecografía uno puede detectar el aumento de líquido anormal en el bebito, ¿sí? Y a veces se pueden detectar engrosamientos de la placenta, ¿sí? Son dos cosas que te pueden llamar la atención, pero es un poco común verlo de esa manera, ¿bien? Bien, como les comentaba, es bastante complicado que estos bebés lleguen a término, ¿sí? Tienen una tasa de mortalidad de 55 al 98%. Se pueden hacer transfusiones sanguíneas intrauterinas, ¿sí? A la vena umbilical, intentando que esas transfusiones les sirvan para reponer los glóbulos rojos que están siendo destruidos, pero generalmente la atención se centra más en los pacientes que llegan a nacer, que llegan a término. Estos bebés que llegan a término obviamente tienen que hacerlos en centros donde tengan la capacidad de tratamiento, sobre todo que puedan atender a la acumulación de líquido en los pulmones y a nivel abdominal, y después obviamente las pautas que va a tener que tener estos bebitos para que sigan adelante, ¿sí? Sobre todo el tratamiento de la ictericia, que es por la bilirrubina, a nivel de que esto sigue manifestándose en sus glóbulos rojos, ¿sí? O sea, siguen siendo destruidos. Entonces vamos a ver que a estos pacientes hay que alimentarlos a menudo, ¿sí? Y se les va a tener que dar líquidos adicionales porque eso tiene que ver con la anemia que tienen los pacientes. Va a tener que tener terapia de luz o también llamada fototerapia con esas luces que son especiales, que son de un color azul, ¿sí? Que estas son para eliminar justamente a la bilirrubina, este pigmento. Se les va a dar anticuerpos, ¿sí? Lo que se llama inmunoglobulina, para ayudar a proteger a los glóbulos rojos que no sean destruidos. Se les va a dar medicamentos en caso de que les baje mucho la tensión arterial, ¿sí? Y en casos muy graves se les puede hacer lo que se llama exsanguinotransfusión. Y como lo está bochoneando el nombre, ¿qué hago? Le saco toda la sangre del bebé y la repongo por sangre nueva, ¿sí? Entonces extraigo grandes cantidades de sangre de bebé, ¿sí? Ahí me estoy llevando los anticuerpos que siguen atacando a ese bebé y ahora me estoy llevando la bilirrubina y le estoy infundiendo sangre de un donante que no tenga nada de esta patología. Hay un medicamento que se llama Rogamsi, que es un tipo de inmunoglobulina RH que se desarrolló para las mamás que ya saben que tienen este trastorno, ¿sí? Que son RH negativos, ¿sí? Que se la pueden inyectar durante el embarazo y que eso hace que no se generen esos anticuerpos, ¿sí? Entonces no es que no hay nada para prevenir esto, por suerte se han desarrollado medicamentos, ¿bien? Bien chicos, antes de empezar a hablar de hemofilia, me gustaría poner en claro algunos conceptos que tienen que ver con genética, ¿sí? Sobre todo para que se entienda de qué estamos hablando. Entonces vamos a dar una pequeña introducción a eso antes de poder abordar el tema, ¿sí? Yo no sé si ustedes estudiaron genética anteriormente en la carrera, no sé si lo vieron en biología. Si nunca lo escucharon y necesitan más información de lo que les estoy comentando algo, ahora avísenme y no tengo ningún problema de explicárselo más en detalle. Bien, lo que me interesa que sepan por el momento es que la especie humana está caracterizada por tener 46 cromosomas, ¿sí? En nosotros esos 46 cromosomas son 23 del lado paterno y 23 son del lado materno, ¿bien? De esos 46, ¿sí? Vamos a ver que hay un par de cromosomas, ¿sí? Que es el par 23, al que llamamos el par sexual, ¿sí? Que es el que determina el sexo cromosómico. Los hombres son XY y las mujeres son XX, ¿bien? Por lo tanto, quien determina el sexo cromosómico del bebé es el papá, porque nosotros podemos dar solamente X. Si las mujeres podemos tener bebés con otras mujeres, tendríamos solamente mujeres, porque a nivel cromosómico, ¿sí? No tenemos chance de generar otra cosa. En cambio, el papá puede dar una X o puede dar una Y. Si da una X, va a ser una mujer, si da una Y, va a ser un varón, ¿sí? Obviamente esto a nivel cromosómico, ¿sí? Entonces, eso está bueno que lo tengan en cuenta. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que los genes, ¿sí? Pueden ser recesivos o pueden ser dominantes. Si son dominantes, ¿sí? Quiere decir que si ese gen está, se va a imponer lo que está expresando ese gen. Siempre, independientemente de su compañero.
¿bien? En cambio, si yo soy recesivo, sí o sí, para poder expresarme tengo que tener a otro recesivo al lado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un dominante y un recesivo, se expresa el dominante y esa cualidad recesiva no se expresa, ¿bien? Esto es importante porque la hemofilia es una enfermedad hereditaria, ¿sí? Tiene una connotación genética, ¿sí? Transmitible por sus genes y es ligada al sexo, ¿sí? Entonces quiere decir que está transmitida en el par sexual de los cromosomas, ¿bien? Este está ligado al cromosoma X, lo que quiere decir que la que transmite la enfermedad es la mujer, ¿sí? Es esa X, pero es recesiva, entonces para que se exprese, ¿sí? Tengo que tener dos cosas. Tengo que ser hombre, porque mi único factor de información es la X, entonces ahí no tengo nada con que competir y se expresa, ¿sí? Y por otro lado, si yo soy mujer, ¿sí? Al ser recesivo no se expresa la patología, pero yo me vuelvo portadora. Quiere decir que tengo la capacidad de pasárselo a mis hijos. ¿Bien? Entonces, ahora esto que entendimos vamos a ponerlo de acuerdo como está descrito acá en esta diapo. ¿Sí? Decimos que la hemofilia es una enfermedad hereditaria, ¿sí? Y ¿cuál es la principal característica de esta hemofilia? ¿Sí? ¿Cuál es la patología que presenta? Es que ese gen que estamos hablando que está ligado al cromosoma sexual, ¿sí? Sobre todo al cromosoma X, y se transmite como un rasgo mendeliano ligado al sexo, que afecta solamente a los hombres, mientras que nosotros somos portadoras, lo que va a hacer es el gen, el que está afectado, es el que se encarga de los factores de coagulación, ¿sí? Generalmente el factor de coagulación que se va a ver afectado por la falla a nivel genómico va a ser el factor 8, ¿bien? La siguiente hemofilia más común que hay va a ser la del tipo B, ¿sí? Que el que está afectado es el factor de coagulación 9. Y después hay otras que son un poco más raras, ¿sí? Que cuando está afectado el factor 5 o el factor 7, el factor 11, ¿sí? Pero esas son ya mucho más extrañas. La más común es la que tiene afectado el factor 8 y la que le sigue es la que tiene afectado el factor 9, ¿bien? ¿Qué quiere decir que estén afectados los factores de coagulación? Quiere decir que ese paciente, ¿sí? Va a tardar mucho más tiempo que un paciente que no tiene esta patología en coagular, ¿sí? Lo que a mí ustedes me golpean, ¿sí? Se me hace un moretón, ¿sí? O no me pasa nada. A un paciente que tiene hemofilia, que se golpea, que se cae, que se corta, ¿sí? La reacción que va a tener va a ser mucho más duradera, ¿sí? Va a tener un moretón el triple, el cuádruple de lo que me pudo haber pasado a mí. Se corta y no para de sangrar, ¿sí? Yo pongo presión y detengo el sangrado. Con este paciente pongo presión y tengo que estar un tiempo muy largo o lo tengo que llevar a la sala de emergencia para que le den de forma exógena factor de coagulación. ¿Bien? Entonces, ligado a cómo va a ser, qué tan afectado esté la capacidad del paciente de tener ese factor de coagulación, es que yo voy a determinar la gravedad de la hemofilia, ¿sí? Si el paciente no sintetiza casi nada de factor de coagulación, ahí va a ser grave, ¿sí? Si tiene más o menos va a ser moderada y si tiene una pequeña falla va a ser leve, ¿sí? Entonces tenemos 3 grados de clasificación en cuanto a la hemofilia, ¿sí? Leve, moderada y grave, ¿sí? Bueno, todo esto lo vamos a ver ahora en las siguientes diapos. Bien chicos, acá tenemos el patrón de distribución de los cromosomas de los que estábamos hablando, ¿sí? Hacia la izquierda lo tienen puesto en las personitas y hacia la derecha como son los cromosomas, ¿bien? En los hombres dijimos que eran XY y las madres son XX, ¿sí? Hombres XY, mujeres XX. ¿Cómo es la distribución? Este cromosoma X se va a poder juntar con este cromosoma X o se va a poder juntar con este cromosoma X, ¿sí? El que está rojo es el enfermo, ¿sí? O sea, quien tiene incapacidad de sintetizar, de generar el factor de coagulación, generalmente factor de coagulación 8, ¿sí? Entonces, cuando se me junta el del papá que está sano con el de la mamá que está enfermo, me da una hija que es portadora, ¿sí? ¿Por qué es portadora? Porque este que está acá, que está sano, es suficiente para poder sintetizarme factor de coagulación y que no tenga problemas la mujer, ¿sí? Puede tener ciertos déficits, pero no al nivel de va a tener una persona hemofílica, ¿bien? Y la otra chica tiene los 2 cromosomas X sanos, entonces no tiene ningún tipo de problemas. Ahora, cuando estamos hablando de los varones, ¿sí? La Y, que es el que va a determinar el sexo cromosómico masculino, se me puede juntar con esta X, ¿sí? O se me puede juntar con esta X, ¿bien?
Ahora, cuando el cromosoma Y se me junta con el cromosoma X que está enfermo, voy a tener a este hijo que va a ser el hemofílico, está enfermo. ¿Por qué? Porque la capacidad de sintetizar el factor de coagulación está en este, y este no la tiene, ¿sí? Por lo tanto, no tiene chances de poder sintetizar las cantidades normales, ¿sí? O necesarias para tener una buena coagulación. En cambio, el otro chico, ¿sí? Tengo la X que está sana, ¿sí? Y tengo la Y que está sana. Este va a ser un varón que va a ser sano, no tiene ningún problema de coagulación, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno tiene el cruzamiento entre un hombre que es sano y una mujer que es portadora, en los varones, ¿sí? En el embarazo de bebé varón, tengo un 50% de probabilidad de que el bebé salga hemofílico y un 50% de probabilidad de que el bebé nazca sano. Y en el caso de las mujeres, también tengo una probabilidad de 50-50. 50% de que salga completamente sana y 50% de que nazca hemofílica. En el caso del padre que es hemofílico, que se junta con una mujer que es sana, fíjense que acá tenemos la distribución, ¿sí? Entonces quiere decir que su cromosoma X está afectado. Entonces, cuando yo lo junto con las X de la mujer, ¿sí? Ya sea con esta o sea con esta, siempre estoy traspasando la parte que está enferma. Entonces, mis dos hijas van a ser portadoras. Tengo un 100% de probabilidad de que mis hijas sean portadoras, ¿sí? En cambio, el cromosoma Y, que no tiene ningún problema, se puede juntar con las dos X, que no tienen problema, y mis hijos van a salir los dos sanos, al 100%. ¿Bien? Puedo tener la mala suerte, ¿sí? De que un varón que es hemofílico se junte justamente con una mujer que sea portadora, ¿sí? Lo que estoy intentando hacer con Violeta es pintarles la mitad del muñequito, ¿sí? No tengo mucha dexteridad porque estoy con el pad de la compu, ¿sí? Pero para que me entiendan, imagínense que esta es portadora, ¿sí? Ahí estamos en problemas, porque los hijos varones, ¿sí? Me van a salir uno hemofílico y uno sano, ¿bien? Mis dos hijas, ¿sí? Van a salirme una que va a ser portadora y la otra, ahí sí puede ser hemofílica. El tema es que nosotros decimos que la hemofilia es una presentación en los varones porque en la mayoría de los casos, salvo alguna excepción extremadamente rara, los fetos que son hemofílicos, ¿sí? Los fetos femeninos que son hemofílicos no llegan al término, ¿sí? Mueren en la vía intrauterina. Por eso es que no hablamos de mujeres hemofílicas, ¿bien? Bien, acá tenemos otro infograma y vemos que la sintomatología se puede clasificar en síntomas externos, exteriorizados, que lo vamos a ver a simple vista, y en síntomas internos. Bien, tanto externo como interno tienen que ver con esta incapacidad de la síntesis de factor de coagulación. Bien, entonces síntomas externos que van a ser moretones extensos, ¿sí? Sobre todo moretones que no tengan que ver mucho con traumatismos que sean compatibles con el grado de ese moretón, ¿sí? Sangrados, ¿sí? O hemorragias a nivel de otorragia, ¿sí? Epistaxis, que es sangrado de nariz, ¿bien? Sangrado abundante cuando me corto, incluso cuando es una cortadura leve, ¿sí? Y en el caso de extracciones dentarias y demás, obviamente acá vamos a tener un sangrado muy grande, ¿bien? Otros síntomas internos, ¿sí? Van a ser sangrado en la orina, sangrado en las heces, ¿sí? Y presencia de moretones grandes por sangrado en los músculos del cuerpo, ¿sí? Acá ya estamos viendo que es algo que no tiene que ver con un golpe, ¿sí? Sino que me levanto y de golpe tengo, ¿sí? Flor de moretón. Bien, y acá tenemos los grados de severidad que ya venimos diciendo que se correlacionan con la capacidad de síntesis correcta que tenga el factor de coagulación. Bien, hacia la derecha tenemos la comparación de qué está pasando con un paciente que tiene los factores normales y un paciente que tiene esta patología. Vamos a ver que la falla está en la activación de la cadena de coagulación, ¿sí? Nos está formando el tapón de fibrina que necesitamos para detener la hemorragia. Bien, esto tiene que ver y va a estar bastante mediado por qué cantidad tenga, ¿sí? Fíjense que las cantidades, incluso cuando estamos hablando de hemofilia leve, están muy por debajo de lo normal. Estamos hablando que tengo un nivel de factor de coagulación entre el 5 y el 40%, ¿bien?
ya con eso se considera leve, ¿sí? Y estamos muy por debajo de lo normal, ¿sí? Después tenemos hemofilia moderada, donde estamos con una síntesis del 1 al 5%, y finalmente la hemofilia severa, donde tenemos menos del 1% de síntesis de factor de coagulación, ¿bien? Ahora en la siguiente diapo vamos a ver cómo paliamos esto, qué tratamiento tienen estos pacientes que tienen hemofilia. Bien, yo trato a estos pacientes otorgándole de forma exógena el factor de coagulación que no sintetizan por sí solos. Bien, la diferencia va a ser que este tratamiento lo puedo hacer a demanda, o sea, que quiere decir, al paciente le pasa algo, tiene una hemorragia o algo y acude a que se administre el tratamiento, ¿sí? Que se le administre factor de coagulación, ¿sí? Lo que puedo hacer es darles y esperar a que pase un tiempo y vuelva a tener tratamiento, ¿sí? Entonces no es que es una sola, esto que me estoy indicando, que no es una sola toma que va a tener el paciente, ¿sí? Sino que tengo que administrárselo varias veces, generalmente cada 12 o 24 horas después de que ha sucedido este episodio traumático para ese paciente. La otra forma que tengo de administrar tratamiento es a método de profilaxis, y esto es preventivo, que quiere decir que el tratamiento es continuado, ¿sí? Varias veces por semana, ¿sí? Generalmente se les da de 2 a 3 o 5 inyecciones por semana, ¿sí? En los días alternos, ¿sí? Fíjense, tengo lunes, el martes no le doy, miércoles, el jueves no le doy, viernes, sábado no le doy, domingo, ¿sí? Así sucesivamente. Bien, ¿cuál es el problema tanto con el tratamiento a demanda como el tratamiento de profilaxis? Que muchas veces, y eso es lo que nos compete al lado de la ciencia, ¿sí? Que estamos siempre buscando nuevas alternativas, es que el paciente se vuelve autoinmune frente a esto, ¿sí? Se pueden desarrollar antígenos contra estos factores de coagulación externos, porque estoy dando algo que no sintetiza el propio cuerpo, entonces lo puede tomar como algo de afuera, se activa el sistema inmune y lo ataca, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? A veces se dan combinaciones de factores, ¿sí? O realmente se tiene que ir buscando cómo se va reemplazando. Bien, esta diapo es simplemente para recordarles que si bien este power se llama patologías sanguíneas, ya en el power anterior que vimos juntos, ¿sí? Hemos desarrollado algunas patologías. Habíamos hablado de anemia, ¿sí? Habíamos hablado de trombosis y habíamos hablado de embolia, ¿sí? En esta, sí, anemia no la voy a volver a tocar, pero sí voy a hablar un poquito más sobre trombosis y sobre embolia. Bien, entonces hablemos de trombos, trombosis y embolia, ¿sí? A los trombos yo los voy a clasificar según el vaso en el que estén, ¿sí? Pueden ser trombos arteriales, pueden ser trombos venosos, pueden ser trombos linfáticos, puedo tener trombos murales, ¿sí? Trombos valvulares. Murales y valvulares estamos hablando ya a nivel de corazón, por ejemplo, ¿sí? En las válvulas o en las paredes, ¿bien? Y vamos a ver que hay una diferenciación, ¿sí? En cómo se forman, ¿sí? En las próximas diapos lo vamos a ver un poco más en detalle, ¿sí? Pero para que tengan un concepto bastante amplio, vamos a ver que los trombos arteriales o cardíacos generalmente se están produciendo en un punto donde está lesionado, ¿sí? Donde tengo repetición de agresiones sobre ese tejido, mientras que los trombos venosos se originan en los sitios de éstasis, o sea, donde no hay movimiento, ¿sí? Entonces tengo una acumulación, ¿sí? Y lo que habíamos hablado, la diferencia entre trombo, que es esta acumulación oclusiva, ¿sí? Trombosis, que es la patología la que genera estos trombos, y embolia, que es lo que sucede cuando ese trombo viaja, ya sea completo o se desprende una parte, lo que llamamos émbolo, y viaja hacia otro lado, a lo que llamábamos embolia. ¿Bien? Vamos a ver esto un poquito más en detalle. Bien, con respecto a esta diapo empecemos con el gráfico. Bien, tenemos acá, estamos representando una circulación normal. Bien, fíjense que no hay ningún problema. Acá en este caso estamos representados estos dibujitos en una vena, ¿sí? Por eso vemos válvula ahí, ¿sí? Podría ser una vena, pero también podría ser un capilar linfático, que también tienen válvulas, ¿sí? Tomémoslo que es una vena, así tiene un poco más de sentido que las bolitas sean rojas, sino generalmente la linfa se representa con color verde, ¿bien? Entonces, vamos a ver que hay una circulación normal, fíjense que todos los elementos formes están circulando sin ningún tipo de detención. Bien, acá empezamos a tener acumulación, justamente aprovechando la válvula,
Bien, y hablamos de trombosis cuando esa acumulación se ha vuelto progresiva y se ha formado un trombo, ¿sí? Fíjense en que acá la sangre está retornando porque ya no puedo pasar, tengo una pared que me lo está impidiendo, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de trombosis. En este caso lo que estamos viendo es que se ha desplazado una fase del trombo, ¿sí? O el trombo en general ha quedado acá cierta parte. Vemos que la circulación se vuelve a reanudar y lo que está pasando es que esta circulación me va a arrastrar a este trombo, a este émbolo, hacia lugares diferentes, ¿sí? Ahí se está produciendo una embolia, ¿bien? Y acá tenemos lo que les comentaba, ¿sí? Dependiendo dónde lo encuentro, el tipo de trombo que puedo tener. Trombos arteriales, ¿sí? En los vasos arteriales, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Trombos venosos, ¿sí? Estos son mucho más frecuentes que los arteriales, ¿sí? Sobre todo hoy en día que tenemos mucha población que está trabajando, que tienen trabajos de oficina donde no hay movimiento, están mucho tiempo sentados, ¿bien? Después tenemos trombos linfáticos, estos que les había comentado que pertenecen al sistema linfático, estos más que nada estamos hablando de que tienen fibrina y leucocitos, ¿bien? Trombos cardíacos, ¿sí? Los tanto sean murales como valvulares, ¿sí? Fíjense en que los murales van a estar unidos a el endocardio de los ventrículos generalmente, y los valvulares, ¿sí? En las válvulas, ¿sí? Sobre todo en las válvulas auriculoventriculares, tanto sea la mitral como sea la tricúspide, ¿bien? Y después tenemos acá los capilares, ¿sí? Que esto tiene que ver más que nada con algo a nivel intravascular, ¿sí? Más comúnmente hablando a nivel de riñón y de los pulmones. Bien, acá tenemos caracterizaciones de cada uno de estos trombos que estuvimos nombrando, ¿sí? De acá el que no me interesa para nada, chicos, se lo pongo para que lo tengan, son los coágulos post-mortem, ¿sí? Me interesan más aquellos que suceden en los seres vivos, ¿sí? Los que están vivos todavía, ¿bien? Vamos a ver, sobre todo que me puedan diferenciar entre los trombos arteriales y los trombos venosos, ¿bien? Trombos arteriales vamos a decir que suelen ser oclusivos, ¿sí? Que los sitios más frecuentes van a ser en las arterias coronarias, las arterias cerebrales o las arterias femorales, ¿bien? Y que se forman en placas ateroscleróticas, ¿sí? En los trombos venosos estos también son oclusivos, pero a diferencia de los trombos arteriales que se forman a partir de placas ateroscleróticas en zonas donde tengo lesión, ¿sí? Los trombos venosos se forman en lugares de éstasis, ¿sí? Donde se me está dificultando la circulación, ¿sí? Hay algunos que se llaman trombos rojos, donde sí hay muchos hematíes, y vamos a ver que la mayoría de los casos, ¿sí? Casi un 90%, va a ocurrir en venas del miembro inferior, ¿sí? Ya sabemos que el miembro inferior tiene a nivel de los gastrocnemios, de los gemelos, toda una bomba muscular para poder ayudar a la circulación, que tenemos las válvulas en las venas para ayudar a la circulación. Entonces ya hay como todo un mecanismo extra que necesito, ¿sí? Más compensatorio que a nivel arterial, donde ya el propio latido y la tensión hace que la circulación sea con otra fuerza, ¿sí? Entonces ya tengo todo en contra cuando estoy hablando de algo venoso, y más sobre todo cuando estoy hablando a nivel del miembro inferior, ¿sí? Por eso son los más comunes, ¿bien? Después tenemos otro que me interesa, son las vegetaciones, ¿sí? Acá lo que estamos hablando generalmente son acumulaciones bacterianas, ¿sí? Infecciosas. Puedo tener trombóticas no bacterianas, ¿sí? O verrucosa, que es otro tipo de patología. La mayoría, las que se dan en las válvulas cardíacas, son de origen infeccioso bacteriano, ¿sí? Y están muy asociados a los pacientes que son drogadictos, ¿sí? Por el tema de que claramente es muy raro que ustedes encuentren una persona que es adicta a drogas que se inyectan, que cumplen los requisitos de limpieza y de esterilización en cuanto al material inyectable, ¿sí? Entonces, si esas agujas que yo las dejo en cualquier lado, sí, que las vuelvo a reusar, están llenas de bacterias, esa bacteria estoy ingresando directamente al torrente sanguíneo, y esas bacterias anidan y colonizan las válvulas, ¿sí? Y vuelven a ser obstructivas, ¿sí? Pueden ser obstructivas o se pueden desplazar y generar una embolia, ¿bien? Ahora en la siguiente diapo creo que hablamos de embolia. A nosotros en lo que es radiología,
una de las embolias ¿sí? Más pertinentes y que hay estudios especializados, sobre todo en tomografía, va a ser el protocolo de TEP, ¿sí? Del tromboembolismo pulmonar. Esto es cuando tengo una oclusión debido a un trombo, debido a un émbolo, a nivel de la circulación pulmonar, ¿sí? Lo que me está produciendo que el paciente tenga un déficit respiratorio bastante importante. Bien, acá estás viendo un poquito de qué es lo que puede pasar entonces a raíz de que tenga un trombo, ¿sí? Vamos a ver que empezamos todo a ver si se sobrevive a la obstrucción aguda, ¿sí? Puedo tener la mala suerte de que ese trombo se genere en un lugar que ya de por sí eso me generó una descompensación tal que el paciente fallece, ¿sí? En caso de que eso no pase, tenemos ciertas cosas que pueden suceder, ¿sí? Ciertas opciones en que puede pasar esto, ¿sí? Puedo tener una propagación del trombo, ¿sí? Esto quiere decir que algo que iba a ser ligeramente obstructivo y que no me generó demasiado problema inicial, ahora sí tengo una obstrucción total, y cuando tengo obstrucción total a nivel circulatorio tengo un problema, y un problema grave, ¿sí? Puedo tener una embolia, que nosotros venimos hablando, que se desprenda, ¿sí? Hasta que llegue a un cierto lugar donde ya vuelve, ¿sí? Se vuelve completamente obstructivo y ahí es donde tenemos ese problema, ¿sí? Sobre todo esto que les comenté a nosotros que nos interesa, que es la embolia a nivel pulmonar, ¿sí? Que lo van a escuchar un montón. Protocolo de TEP, sobre todo si ustedes están teniendo, creo que ahora en simultáneo tomografía, ¿sí? Después tenemos la disolución, que es lo mejor que puede pasar, que quiere decir que hay actividad fibrinolítica, ¿sí? Entonces que se degrada la fibrina que me está manteniendo unido ese trombo en la mayoría de los casos, por lo cual hay una disolución, ¿sí? No tendría ningún problema. Y otra opción que tengo es algo que se llama organización y recanalización. Quiere decir que yo voy a tener, ¿sí? El trombo todavía en el lugar, pero se ha abierto la circulación paso, ¿sí? Y se ha recanalizado. Quiere decir que tengo ciertos lugares del trombo donde tengo paso libre. ¿Bien? Y después lo que tenemos es el aneurisma micótico, esto separado a lo que serían estos a nivel circulatorio por elementos formes, ¿sí? Que es aquel que tiene que ver con lo que le comentaba recién, estas infecciones bacterianas, ¿bien? Que también se pueden desprender y nos pueden generar grandes problemas. Bien, y acá para finalizar, fíjense que tenemos en un dibujito lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Acá tenemos, en este caso estamos hablando sobre la vinilía, acá estoy haciendo el ejemplo, ¿bien? Donde tenemos el trombo que está siendo completamente obstructivo a este nivel. Y acá estamos viendo la cantidad de cosas que puedo tener, ¿sí? Puedo tener lo mejor que podía pasar, ¿sí? La resolución, ¿sí? La disolución por actividad fibronílica, ¿sí? Tenemos acá el desplazamiento de ese trombo, ¿sí? Y que se genere una embolia. El ejemplo de la embolia pulmonar es uno de los más comunes y que, como les vuelvo a repetir, más pertinentes para nosotros en radiología, ¿sí? Lo que puedo tener acá también es la reorganización y la recanalización, ¿sí? Fíjense que acá esto es a mayor nivel, ¿sí? Todavía tengo bastante ocupante, o acá lo puedo tener, ¿sí? Incorporándose en la pared del vaso, ¿sí? Pues tenemos obviamente una de las cosas que nos puede pasar también la propagación, esto que hemos dicho que desde lo agudo, ¿sí? Siga aumentando, ¿sí? Y esto de acá generalmente termina con embolio, termina siendo algo, miren, ¿sí? La cantidad de esto completamente obstructivo para esta vena, ¿sí? Entonces acuérdense que en cuanto al destino del trombo tenemos propagación, que es lo que estamos viendo acá, o sea, sigue aumentando el problema, podemos tener resolución, disolución, ¿sí? Podemos tener embolia, ¿bien? Que es el desplazamiento del trombo, ¿sí? Del émbolo hacia otro lugar donde va a ser oclusión, o podemos tener organización y recanalización. Bueno chicos, terminamos entonces con estas 33 diapos que estuvimos viendo, ¿sí? Como siempre, por favor, cualquier duda que tengan, aprovechen tanto el Classroom como los grupos de WhatsApp o incluso el mail, chicos, para despejar todo lo que sea, ¿sí? Sépanlo que a mí no me molesta absolutamente para nada que me pregunten. Recuerden que no hay preguntas tontas, ¿sí? Toda pregunta que a ustedes les surjan es una pregunta que tienen que manifestar y buscar su resolución, ¿sí? La idea es que vayan aprendiendo, que vayan acumulando conocimiento, ¿sí? Y bueno chicos, espero que de esta manera les sirva tener el material con la explicación grabada.
Igualmente yo después les voy a estar publicando en el Classroom que nos pongamos de acuerdo para hacer alguna reunión en Zoom para poder despejar dudas, sobre todo a nivel en el mismo momento, ¿sí? Y ahora les voy a estar subiendo por cada uno de los powers que ustedes tienen un cuestionario de repaso, ¿sí? Lo que podemos hacer es hacer un foro de discusión dentro del Classroom donde se puedan resolver las preguntas, que cada uno de ustedes vaya respondiendo una pregunta cada uno, ¿sí? Después la corregimos así y queda una corrección en general por escrito ahí. O podemos hacer la reunión en Zoom que sea de corrección de los parcialitos, ¿sí? Eso lo dejo para hablar con ustedes, sobre todo los voy a hablar con ustedes el día lunes, ¿sí? Por WhatsApp más directo. Pero bueno, ya que estamos, se lo digo ya acá en el Power, porque si alguno se colgó, si llegaron a esta diapositiva y no le pusieron stop y se fueron a miércoles antes de terminar todo, ¿sí? Ya les queda dicho acá. Así que bueno, chicos, tenemos 1 hora de audio en este Power, no los molesto más. Terminamos acá y nos vemos en el siguiente PowerPoint narrado.